Hola, ¿qué tal? Soy Leo y esto es para YB Chess Club. Bueno, voy a remasterizar algunos videos que ya había subido anteriormente, ya que mis primeros videos, obviamente por la falta de experiencia a la hora de hacer videos, no estaban completamente explicados, o más bien no al modo que me gusta. Entonces, el día de hoy vamos a ver el ataque Fry Lever, pero esta vez vamos a ver 4 partidas instructivas súper rápido para entender la posición. Este ataque lo han utilizado inclusive grandes maestros. Um, Podremos mencionar a Shirov, que en el 2014, creo que en el Chess Olympiad, si no mal recuerdo, ganó. No recuerdo el rival, pero pueden buscar la partida. Alexei Shirov, si no me equivoco, Shirov nada más. Shirov de vaca. Eh, y bueno, o sea, sí lo usa un gran maestro porque muchas personas creen que si las usan los grandes maestros deben ser buenas, a pesar de que a veces no estamos en un nivel que nosotros nos vaya a servir esa apertura, pero bueno. Esta apertura va desde principiantes hasta grandes maestros y es excelente. Es una línea muy interesante. Yo personalmente la utilizo como arma sorpresa ya, porque muchos jugadores de negras ya conocen mejor las posiciones y obviamente la terminas estudiando. Y nos va a enseñar mucho a cómo atacar y un sacrificio muy temático en las aperturas de peón de rey, como podemos ver en una Petrov, por ejemplo, o en la italiana, el ataque Fry Lever. Entonces, el ataque Fry Lever comienza con E4, apertura de peón de rey, abriendo la diagonal de la dama y del alfil. E5, respuesta simétrica. Bueno, obviamente estas jugadas controlan el centro, D5 controla D4, E5 controla D4 y E4 controla D5. Tras esto los blancos continúan con caballo F3 atacando el peón, caballo C3 defendiendo, C6 defendiendo, perdón. Todo esto bastante normal. Alfil C4 y el ataque Fry Lever se da tras caballo F6. Y esto es la defensa de dos caballos contra la apertura italiana. ¿Qué variantes hay que los jugadores intentan a veces para evitar el Fry Lever? Podemos mencionar la línea con alfil C5, el cual puede llevar a... Aún son varios juegos. Por ejemplo, tras C3D4 o C3D3 podemos llegar a una Yucupiano abierta, una italiana abierta. Todavía podemos llegar a una defensa tipo de 4 caballos. Hay muchas líneas aquí. Gambito Evans, por ejemplo. Alfil E7, defensa húngara. Esta es una jugada muy interesante a la hora de abrir la posición. Aunque yo creo que tras D4 las blancas terminan muy bien. Para jugadores que han utilizado la apertura italiana, podemos mencionar al campeón del mundo actual, Magnus Carlsen, y a Abraham Tatarev, siempre digo mal su nombre, es una gran maestra. Y bueno, es una apertura muy interesante, es una de mis favoritas. Y otros intentos son H6, evitando el salto de caballo G5. Esta jugada es completamente mala, se le conoce como ataque anti-Fry Lever, o más bien anti-Fry Lever, línea de la italiana. Pero las blancas empiezan a ganar iniciativa. Por dar una línea rápido, muchos de mis rivales en Bullet, jugadores de 1500, 1700, a veces cometen este error. Capturan, desarrollan primero su alfil, no sé para qué. Eso pierde el peón en G7 y cuando tratan de defender la torre con alfil F6, daban por F7 mate. Esa línea ténganla al pendiente en caso de que quieran usar esta línea y puedan ver H6. Entonces, el Fry Leader se da tras caballo F6 y nosotros vamos a jugar caballo G5. Y las dos piezas empiezan a converger en F8, en F7. F8 porque el alfil se volvió negro de repente. Entonces, las negras aquí tienen que hacer algo. La mejor jugada aquí es D5. Tras E por D5 hay dos líneas muy interesantes. Hay una con caballo D4 y otra con caballo A5. Estas son las jugadas que más ventaja le pueden dar a las negras. Y aún así, tras caballo A5, las blancas tienen un score ligeramente superior a las negras. La línea principal se juega con caballo A5, alfil jaque, C6, captura. Se tiene que recapturar con peón, porque si se recaptura con caballo, se queda desbloqueada la casilla C4 y podemos jugar alfil C4. Amenazando F7 y ya no hay D5 que defienda.
Entonces, digamos alfil E6, alfil por, captura, captura, caballo por, y luego capturamos alfil. Las blancas pueden quedar... Las blancas quedan bien sea como sea, a pesar de su falta de desarrollo. Y obviamente estamos mejor. Entonces, tras d por d5, caballo a 5. Esto es la línea principal en caso de que la vean. B por c6. Y aquí la jugada más popular es alfil e2. En esta línea, los jugadores que ya conocen esta variante con negras saben que van a tener una posición muy dinámica. Aún así es difícil de manejar esta posición para jugadores de un rating inferior a los 1600, 1700. Y yo aquí voy a recomendar la jugada dama f3. Muy engañosa. Ya que si se captura el alfil, bueno, vemos la descubierta sobre la torre. Entonces muchos juegan, por ejemplo, torre b8 y aquí simplemente podemos capturar. Tras caballo por, peón por, alfil d7 y dama c4 amenazando mate. Las negras tienen mucha compensación, pero las blancas no quiere decir que estén mal en esta posición. Obviamente las negras tienen una ligera mejor posición. Entonces dama f3 es la jugada que yo voy a recomendar, no alfil e2. Pero bueno, vayamos a lo que nos importa, explicar el Freileber. Esa es la línea principal, en caso de que la lleguen a ver, sepan más o menos cómo responderla. Entonces, aquí el error de las negras, y esto es la esencia del Freileber, porque hasta aquí todavía no es un Freileber. Hay otra línea también que tenemos que dar al pendiente, alfil c5, y esta es peligrosa, lo veremos después, es el contragambito Traxler. Si ustedes usan e5 con negras y les cuesta trabajo el Freileber, esta línea puede ser muy interesante también, nos va a enseñar un ataque increíble. Entonces, d5, d por d5 y caballo por d5, y esto es un error completamente. Vamos a ver las dos líneas principales. Aquí, los grandes maestros antiguos llegaron a la conclusión de que caballo por f7 era lo mejor. Es una jugada completamente interesante. Actualmente las computadoras debaten todavía entre caballo por f7 o d4, cuál es mejor. Personalmente me gusta más caballo por f7, pero vamos a ver las dos líneas. d4 es increíble también. Caballo por f7, amenazando a la dama y a la torre. El rey está técnicamente obligado a capturar y tras eso nosotros vamos a dar este jaque con dama f3. Si el rey se va a la diagonal clara, tenemos alfil por d5 o inclusive dama por d5, no importa cómo capturemos aquí. Si dama por, alfil por, si queremos dar un mate con alfiles, excelente. Entonces, el rey tiene que ir a defender su pieza. Si se juega rey e8, que es lo que pasó en esta partida, alfil por d5 y las blancas están mejor. Mucho. Estamos amenazando mate y estamos amenazando ganar otro peón una vez que capturamos en c6. Vayamos a la siguiente línea. Esto es como lo más instructivo del Freileber. Vale, entonces llegamos a la misma posición. No voy a explicar los primeros movimientos. Y una vez que tenemos la captura en d5, hay que estar al pendiente del sacrificio en el caballo en f7. Y no solo en esta posición, sino en muchas posiciones de peón de rey. Caballo por f7, rey por f7, dama f3, mismas jugadas, pero aquí las negras jugaron rey e6, defendiendo a su caballo. Entonces ahora es difícil continuar el ataque. Vamos a continuar poniendo presión en d5. ¿Qué pieza podemos desarrollar y al mismo tiempo seguir poniendo presión en d5? Ya que tenemos dos atacantes y dos defensores. Caballo c3. Tres atacantes, dos defensores. Aquí hay varios intentos. Caballo B, caballo e7, por ejemplo, y caballo b4. Es lo más importante. Defendiendo al caballo. A mí personalmente, en esta línea, me gusta mucho dama e4, lo cual defiende el punto c2, porque estamos viendo que el caballo se amenaza. Pero vamos a ver qué pasa tras d4 directamente, atacando más a la pieza. Supongamos que las negras son ambiciosas y capturan en nuestro peón. Jugamos nosotros rey d1. Tras caballo por a1, ganando nuestra torre, entre comillas, tenemos alfil por d5, jaque. Rey d6, ya que si el rey regresa hacia la casilla d7, tenemos la mágica jugada dama f5, dama f5, perdón, rey d6, dama por e5, rey d7 y dama e6 es mate. Ok,
Supongamos que se captura la torre por D5, rey D6, tenemos aquí caballo B5 jaque. Este peón está cuidando esta casilla, el alfil está cuidando estas casillas y el caballo da el jaque. Entonces el rey técnicamente nada más tiene estas dos casillas para escapar. Rey D7, supongamos, tenemos dama F5 jaque. Todas estas casillas están cuidadas por las negras. Y aquí técnicamente tras rey E7 tenemos dama F7, mate de nuevo. La jugada de 4 es muy interesante. Vamos a ver un poco mi jugada favorita, que es dama E4, defendiendo ese peón. Supongamos que se defiende más con C6. Y está bastante bien, ¿no? 1, 2, 3, 4 defensores. Podemos quitar uno, A3. El caballo no puede capturar, caballo A6 y D4. Y aquí es muy fácil continuar el ataque. Una de las mejores jugadas, es muy difícil encontrar una buena defensa para las negras aquí. Yo creo que si ustedes son jugadores de negras y les gusta una posición así de arriesgada, la mejor jugada aquí es caballo a C7. Pero muchos jugadores, vamos a ver una línea, ya que este lo estamos viendo de perspectiva de blancas, juegan dama D6, por ejemplo. O una jugada a un peón, alfil D6. Tras alfil D6 tenemos caballo por D5, C por D5, dama por D5 jaque. Si rey E7 tenemos alfil G5 ganando. Dama por D5, rey E6, tenemos inmediatamente... Disculpen, mi computadora se pone loca. E toma, D toma E5 y las blancas aquí ganan o ganan. Ese alfil es imposible de defender y hay muchas amenazas, o sea, todas las líneas están abiertas. Personalmente me gusta la jugada de dama E4 porque es muy difícil encontrar la defensa. Pero D4 es mucho más agresiva completamente. Y en el Freiliber tenemos una amplia opción de jugadas. Nuestra idea es jugar D4, aprovechar la situación del rey expuesto, poner presión en D5. Otros jugadores y las computadoras también recomiendan desde enroque y alfil B3, los cuales no los vamos a abarcar en esta línea, pero bueno. Esas son en cuanto a las variantes con caballo por F7. Ahora veremos unas variantes con D4 para tener un poco más en nuestro repertorio, en caso de que juguemos contra el mismo rival, lleguemos a la misma posición, pero no hagamos el sacrificio del caballo en F7. Y esta es una de mis partidas favoritas de Blackburn. Aquí tras la captura, caballo por, recordemos que no es mala, es jugable, pero no es la más correcta. D4. Abriendo la posición y aprovechando E por D4, enroque. Nuestra idea es torre 1 aprovechando que el rey sigue en el centro. No se puede capturar al caballo porque simplemente está defendido por nuestro alfil. Digamos que se juega alfil E6. Hay mucha presión aún en la casilla de 5. Torre 1, clavando. Dama de 7, defendiendo al alfil en caso de que se capture. Y tenemos la defensa. Pero aquí tenemos caballo por F7 otra vez. Si se captura con dama, obviamente podemos capturar alfil por D5. Alfil por D5, enroque, digamos que nuestro rival se equivoca más, jaque. Y se gana a la dama, porque la torre está defendiendo a nuestro alfil. Entonces rey por F7 es técnicamente la única jugada. Dama F3, jaque. Manteniendo la presión. Caballo F6, por ejemplo, vuelve a perder por la captura. Entonces, rey G8. Aquí tenemos torre por E6. No se puede capturar la torre porque tenemos la captura y ganamos porque la clavamos a la dama sobre el rey. Entonces, torre D8, supongamos, defendiendo la casilla de 5. Torre 4. Torre 4, actualmente se ha demostrado que dama E4 es ligeramente mejor que torre 4, pero torre 4 es jugable. Obviamente ya se podía capturar nuestra torre. Entonces, aquí en esta partida pasó caballo a 5. Si de todas maneras cualquier otra jugada de las blancas estamos mejor ya en esta posición. Caballo a 5 y aquí se jugó torre 8. Oye, ¿qué está pasando? Ok, si se captura con dama,
tenemos alfil por D5. Única jugada, al menos que queramos perder a la dama rápidamente. Torre por D5, dama por D5, dama F7 y dama por A5. Y las negras pierden aquí completamente. Tienen falta de desarrollo, no pueden dar amenazas de mate, los peones están sin defender. A pesar de que nosotros tampoco tenemos desarrollo, estamos mucho mejor. Oye, ¿y qué pasa con torre por? Bueno, eso es aún peor, ¿no? Perdón, dama por D5. Dama por D5, captura. No importa, o sea, no importa cómo se defienda. El rey queda en G8. Bueno, esa es otra línea con D4. Vayamos a otra. Ok, vayamos a la posición que queremos. Y en esta partida, en vez de alfil E6, se jugó, tras enroque, alfil E7, atacando al caballo. Otra vez, caballo por F7. Rey por F7, dama H5 jaque. G6, alfil por D5, rey E8 y dama F3, amenazando mate y amenazando C6. Casi igual, de todas maneras ganamos. Y en esta posición las negras pueden terminar con pareja de alfiles. Si cambiamos en C6, obviamente torre F8 sería necesaria para defender el mate. Pero las blancas ya están ganando. O sea, el rey ya no puede enrocar, sigue en el centro, tenemos torre 8, tenemos alfil H6, por ejemplo, tenemos caballo B2, caballo B3, caballo E4, ese caballo puede hacer muchas cosas, de hecho. Y bueno, esto es el ataque Frey-Liber, algunas partidas de lo más básicas, o sea, de cómo funciona. Hay partidas muy interesantes en el Frey-Liber, les recomiendo ver la de Shirov en el 2014, usando el Frey-Liber o ataque Fegatelo, también lo pueden encontrar, o ataque hígado frito. Y bueno, eso es todo, soy Eliud, esto fue para White Bishop Chess Club. Si les gustó el video, suscríbanse, comenten, denle like, nos vemos en el siguiente video, muchas gracias, hasta luego. Y si les gustan los videos así, como varias partidas canceladas en ciertas aperturas, no deben pedir la apertura favorita en la caja de comentarios. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.